del día. El Instituto Colombiano de la Construcción, CONACERO, le brinda una cordial bienvenida a la conferencia de esta noche. Guía técnica número 3 del ICA, ayudas de diseño de conexiones acortantes, a cargo del ingeniero Miguel Antonio Peralta. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción en Colombia. De igual manera, agradecemos la vinculación a esta conferencia de los días de la construcción con acero a las empresas Industrial del Hierro S.A., Inhierro, SICA Colombia SAS, Metasa S.A. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Les recordamos la importancia de diligenciar la encuesta de satisfacción que les fue entregada en la zona de registro. Igualmente, al final de la conferencia se abrirá un espacio para preguntas. Damos inicio a la conferencia Guía Técnica número 3 del ICA, Ayudas de Diseño de Conexiones Acortantes, a cargo del ingeniero Miguel Peralta, ingeniero civil, especialista en estructuras y magíster en Ingeniería Estructural de la Universidad Industrial de Santander, profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, gerente y socio de la empresa Peralta Ingeniería SAS. Damos la bienvenida al ingeniero Miguel Antonio Peralta. Muy buenas noches. De antemano agradecerles ese tiempo que sacan para venir a ver lo que hemos hecho, nuestro trabajo en el ICCA. Uno de ellos pues es este proyecto en crear una guía de diseño que facilite las cosas de oficina, del diario vivir, y es el ejemplo de las conexiones acortantes, que son conexiones muy útiles dentro de los diseños de estructuras de acero. El ICCA como entidad no se hace responsable de lo que yo diga, ¿sí? Solo algunas cosas las diré a manera de criterio personal. Y otro comentario es que ojalá podamos tener los teléfonos en silencio para no perder el hilo de la charla. Esta frase es muy trillada, pero hay que nombrarla y es realmente lo que sucede en nuestro medio, y es que las estructuras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen. A veces somos muy pulidos a la hora de hacer nuestros cálculos, todas las modelaciones y demás, pero ya en obra la situación es un poco diferente. Este es el contenido de la charla. Hablaremos del fundamento de la guía, conceptos fundamentales, parámetros de diseño de la guía, el diseño de la vigueta, el diseño de la placa y unos ejemplos de diseño de cómo usar la guía. El fundamento de la guía nace porque en Colombia es muy usual, de pronto no tanto, pero en algunos sectores es muy usual ver detalles como estos, ¿ciertos? En los que a veces un ingeniero residente, pues como no tiene mucha experiencia en el manejo del acero, pues no tendré un criterio suficiente para determinar si esto está bien hecho o mal hecho, ¿cierto? Y pues se ve a veces cuando uno visita algunas obras, casos como estos, en los que es muy usual que las conexiones que más se repiten en un proyecto tengan deficiencias constructivas. Y es porque no hay una referencia bibliográfica exacta, adecuada a nuestras prácticas constructivas que permitan dar el calificativo si algo está bien hecho o no muy bien hecho. Se evidencian también pues desconocimiento de digamos temas básicos de diseño sobre la resistencia de la conexión y lo que debo cuidar como ingeniero para que funcione bien. Y por esa razón se da la necesidad de crear una guía de conexiones acortante para minimizar estos errores constructivos y sobre todo de diseño. Se dan porque en la mayoría de los casos en los planos estructurales hay un perfecto modelado, hay muy buenas aplicaciones de software y demás, inclusive hay software que ya hacen todo, por así decirlo, en términos de que introduce usted datos y le saca ya la memoria, pero a la hora de revisar la conexión en la que se pone a prueba las hipótesis que uno hace en su modelo, resultamos pues cosas como estas que no se parecen en nada a lo planteado. Entonces se escogió al iniciar con las conexiones acortantes debido a que es la conexión más fácil de diseñar y aún así no lo hacemos. Y pongo entre comillas la palabra fácil porque en realidad pues el trabajo que lleva a hacer una conexión, el diseño de una conexión es bastante grande. Entonces, voy a hacer un ejemplo a veces que
siempre digo, y es el hecho de diseñar a cortante, por ejemplo, la conexión entre una vigueta y una viga de concreto. Eso no, pues simplemente hay una interacción de refuerzos ahí, pero en el caso del acero, pues yo debo tallar, tomarme más tiempo para cómo es la interacción entre un miembro estructural y el otro. Y eso hace pues que sea un trabajo adicional. En los Estados Unidos, por ejemplo, una profesión es ingeniero estructural, el cual su oficio da en dar las secciones de los miembros estructurales, es decir, por ejemplo, las viguetas son una W10 por 20 y la columna va a ser otra W, y indicar en el plano únicamente si la conexión es simple o si es a momento y no más. Y esos datos pasan a otro profesional llamado detallador, quien con esas cargas diseña las conexiones. Acá en Colombia nos toca hacer todo y por el mismo precio. Entonces, debido a que es la conexión más fácil de diseñar y no lo hacemos, es que decidimos hacer esta guía. Es la conexión que más se repite en un proyecto eficiente en acero, es el cual en el que uno asegura que la mayoría, ojalá más del 90-95% de sus conexiones sean a cortante, pues por la facilidad de montaje y el costo de la estructura, y así se ha logrado. En los edificios que se han calculado, por ejemplo acá en Bucaramanga, se ha buscado los esfuerzos en que la mayoría de conexiones, por no decir casi todas, sean a cortante. Otro tema específico es considerar los materiales de mayor consecución en el mercado, tabular para los perfiles de mayor consecución en el mercado, y en el medio pues tratar de clasificarlas de acuerdo a al tipo de conexión más usado en el medio, ¿cierto? Es la conexión más económica y facilita el montaje y de fácil ajuste. Entonces, esto es otro error constructivo en el que, si ustedes observan el tamaño de los agujeros, las soldaduras por todo lado, no se sabe cómo esté actuando esa conexión, si realmente sea cortante. Bueno, aquí están los personas que participaron en el desarrollo de la guía. Estuve yo liderando la banda y en colaboración con algunos ingenieros, la ingeniera Jessica Andrea Pirateque, el ingeniero Javier Hernando Martínez, el ingeniero Fabián Andrés Martínez y el ingeniero John Sebastián Martínez estuvieron en la colaboración de tabulación y diagramación de la guía. Y en la revisión del documento estuvo el ingeniero César Helves, que acaba de llegar, el ingeniero Rodrigo Delgado, el ingeniero Luis Garza y el ingeniero Osvaldo Jaramillo. Ellos estuvieron a cargo de la revisión del documento. La versión impresa tiene dos tipos de conexiones y las otras dos están en la versión digital que va a estar a partir de enero, a mediados de enero, colgada en la página para que la descarguen. La razón de no meterlas todas dentro de la guía es porque hacía un documento demasiado grueso, pues entendemos que una guía pues es un libro pequeño que sea de fácil interpretación y clasificamos las conexiones en función de qué tanto las usan en el medio. Es decir, la placa simple es la más usada y la conexión a placa extremo es la que menos usan, pero se usa en el medio, pero aún así están tabuladas todas. Empecemos para entender algunos conceptos fundamentales. Entre ellos está, pues, ¿qué es una conexión? De acuerdo a la norma, es la combinación de elementos de conexión, conectores y partes de miembros conectados que intervienen en la transmisión de fuerzas entre dos o más miembros. Eso es conectar. Y yo decido qué quiere conectar, ¿sí? Si solo fuerza cortante, si quiero también momento, y eso debe ir totalmente coherente con mi modelación estructural. Entonces las conexiones se clasifican de acuerdo al nivel de rigidez. Entonces cuando tengo gran rotación y baja capacidad de momento, puedo clasificar que es una conexión simple, y si tiene muy baja rotación y alta capacidad de momento, entonces están las conexiones que son rígidas. Se clasifican tres. Es la conexión totalmente restringida, que es en el caso de la línea E, parcialmente restringida, que es en el caso de la línea C, el comportamiento, y la que es una conexión simple, como es el caso del comportamiento de la curva A. Entonces, en función del nivel de rotación y de momento, llámese la rotación como el ángulo relativo entre los dos miembros. Cuando dos miembros estructurales llegan a un punto y entre ellos, a pesar de sus
digamos, deformaciones, el ángulo entre ellos no cambia, pues ese es un nodo rígido, y en la medida que ese ángulo entre ellos cambie, pues entonces pasa a ser un nudo que no es rígido. Les hablaba que la conexión acortante es la conexión más versátil y más fácil de hacer a la hora del montaje. Uno puede montar muchos metros cuadrados de losa. El sistema de viguetas conectadas a cortante, porque simplemente se instala la vigueta, pasan los pernos y se ajustan a esta placa, en el caso de las viguetas con placa simple. Aquí está la mayoría de los entrepisos que se diseñan con tablero metálico o steel deck. Todas las viguetas se diseñan para que su comportamiento sea simplemente apoyado. Nombraré a continuación cada uno de los tipos de conexiones a cortante en el orden en que más se usan en Colombia. Está la conexión de placa simple con configuración convencional, en el que ha sido estudiada para que tenga entre 2 y 12 pernos. El procedimiento de diseño está, digamos, avalado y probado para un comportamiento de entre 2 y 12 pernos. Y simplemente es una placa que va soldada a un miembro de apoyo, puede ser el alma de una viga o puede ser la cara de una columna y una fila de pernos. Con la distancia necesaria para minimizar la excentricidad entre la cara de apoyo y la fila de los pernos. Este es un ejemplo de una conexión de placa simple en el que la placa está soldada al perfil de apoyo de la viga de carga y por un lado llega el alma de la vigueta y se conecta mediante pernos. Para este caso es necesario que tanto la aleta de la viga de carga como la aleta de la vigueta estén al mismo nivel para poder apoyar en toda la superficie el tablero. Lo que se hace es necesario hacer un destijere, se debe hacerse un destijere para que pueda entrar un perfil dentro del otro. No son muy usuales porque pues, requieren un nivel de precisión entre las almas de los perfiles de apoyo muy exigente. Además de que al ser esto precisa esa medida, pues para meter el perfil dentro de las alas requiere buen espacio de maniobra, así que por esa razón no son muy utilizadas. Sin embargo, pues en algunos lugares se ven. Y por último está la placa extremo, que básicamente es una placa que va perpendicular al alma de la vigueta con soldadura de filete a ambos lados y en la zona de apoyo pues lleva pernos de conexión. Esos serían las 4 tipos de conexiones a cortante que están en la guía, tanto en la parte impresa como en la parte digital. Parámetros de diseño: el listado de perfiles y calidad de acero, espesores de platinas y calidad de acero, listado de pernos y calidad de acero, criterios de separación y distancias al borde, el criterio de rigidez rotacional y criterio de cortante excéntrico. Esos son los criterios que se definieron para el desarrollo de la guía. Pues como pueden observar, hay una diversidad de posibilidades de combinación entre pernos y platinas y demás, pues tocaba acotar para que no nos diera muy grande la guía. Al inicio estaba dando de 300 páginas, luego pasó a 200, luego a 150 y al final quedaron 119 después de hacer bastantes reuniones y demás para acotar el tamaño de la guía. La guía tiene la posibilidad de escoger una conexión para 27 perfiles, de los cuales están algunos en denominación W, y las IPE desde la 140 hasta la IPE 600, esas sí están completas. Y los perfiles de W en muchos lugares del país, como en Medellín, son muy usados. Así que pues este listado se hizo con base a los mayores fabricantes del país, digamos los perfiles que más utilizan, y entonces basado en ese listado pues se hizo la escogencia de qué perfiles utilizar.
Acá están las medidas de las alturas de la caja, ¿cierto? Intentando a que el perfil de apoyo sea aproximadamente 3 perfiles por encima, ¿cierto? Y que pueda caber, así que cada perfil tiene una altura de caja disponible, ¿cierto? Uno podría en su diseño, si es menor, hacerla menor, eso sería conservador. Si ese tamaño de caja es mayor al que aquí está definido, pues entonces sí debería revisar la conexión por su cuenta. Pero tratamos de ser conservadores con el ánimo de que el valor de resistencia pudiera cumplir para varios tipos de perfiles y no tener problemas en ese aspecto. Lo mismo el tamaño de la longitud de la caja, para todos los perfiles se definió de 150 milímetros. Para dar un ejemplo, por ejemplo, para la IPE 140, quiere decir que la longitud de corte en la dirección longitudinal del perfil es más grande que la altura del perfil, o sea, es un tamaño de caja fuerte, lo que, por ejemplo, para una IPE 600, pues es algo pequeño. Pero con el ánimo pues de que pudieran combinarse muchos perfiles entre las vigas de carga y los perfiles utilizados como vigueta. Espesores de platina y se me olvidaba aquí decir que todos los perfiles se trabajaron con acero A572, cuya resistencia son 345 megapascales y 450 megapascales respectivamente. ¿Hay una limitante de A36 o es que ya no, de acuerdo a todos a lo que se ha hablado en el ICCA, y pues estaban proveedores, fabricantes, algunos diseñadores, perfiles en A36 ya no se consiguen. Eso está, y hay algunas láminas, pero eso ya está como en vía de extinción. Ahorita la tendencia es utilizar todo en A572. Sí. ¿Y las patinas también? Sí, las platinas para el cálculo de la guía se utilizaron en A572 y en estos espesores desde 3/16 hasta 5/8. Yo sé que en el medio todavía se consiguen hasta 1/4 en A36 y sugerimos calcular estas platinas para A36 y subirlos en la versión digital, pero toda la guía está con A572. Entonces les decía que estaba desde los espesores de 3/16 hasta 5/8 en resistencia 345 y FU de 450 megapascales. En el tema de los pernos acortantes se trabajaron todos con A325N, en el que las roscas están incluidas en el plano de corte, y con un solo plano de corte. Estos son el diámetro del perno, la resistencia cortante para A325 tipo N, que N quiere decir que las roscas van incluidas en los planos de corte en el perno, y esta es la resistencia de cada uno de los pernos al cortante en función del diámetro. Para el criterio de las separaciones y las distancias al borde, pues habría que amarrar esas distancias a los diámetros. De acuerdo al tamaño del perno, pues va a requerir una separación adecuada. Esta es una falla, por ejemplo, por desgarramiento, en la que se observa que el perno está muy cerca al borde y lógicamente al haber una tensión va a haber un efecto de desgarramiento, ¿cierto?, al lado y lado de este cuerpo de material que separó. Entonces, en la medida que vaya más separado del borde, pues tendrá más resistencia al desgarramiento, hasta que en lugar de desgarramiento ocurre el aplastamiento, que es la falla ideal, porque es una falla que aún así la conexión sigue en pie, a pesar de que la falla se da por grandes deformaciones alrededor del agujero, y ese es un punto de control. Uno utiliza, hay 3 ecuaciones, utiliza de acuerdo a si las deformaciones alrededor del agujero son una consideración de diseño, entonces los cuida, y el aplastamiento en el perno es el que guía el diseño. Entonces estas son las la falla, esta es la falla por desgarre, y si aquí hay una distancia adecuada, de tal manera que no sea el desgarre sino el aplastamiento, pues uno esperaría que alrededor de este agujero pasara de ser un agujero redondo a pasar a ser un óvalo. Es más o menos
la tendencia de deformación en el perno. Este es el ejemplo, esta es la falla por aplastamiento y esta es la falla por desgarre. Y esta es la ecuación de resistencia para un conector cualquiera, ¿cierto? En el que está la capacidad del desgarre y no debe superar el aplastamiento en el perno para controlar las deformaciones alrededor del agujero. Estas son las variables de cada ecuación. Para cada caso está la distancia libre a partir del borde del agujero hasta el borde del material, ¿cierto? Ese es LC. Y en el caso de los pernos interiores sería la distancia libre entre los agujeros en pernos. Y el aplastamiento, pues básicamente es el área de contacto, que sería el diámetro del perno por el espesor del material, por 2.4 FU. Esta ecuación de las tres es la que controla las deformaciones alrededor del agujero. En el caso en que no sean una consideración de diseño, pues entonces estos valores serían 1,5 y este sería el valor de 3. Si para mí no es problema de que los agujeros se deformen mucho, podría darle mayor capacidad, pero en el caso en el que este tipo de conexiones merecen que las deformaciones alrededor del agujero no sean muy grandes, entonces por esa razón se utiliza esta ecuación. Aquí están las variables para poder revisar este estado límite, y si uno al lado y lado hace esta simplificación, encuentra que si el valor de LC, o la distancia libre de material entre agujeros o borde de material, es menor a 2 veces el diámetro del perno, si eso pasa, entonces gobierna el desgarre, y si no pasa eso, pues entonces gobierna el aplastamiento. ¿Yo qué espero? ¿O qué sería mejor? Pues que me gobierne el aplastamiento. Si yo una conexión dejo que gobierne por desgarre, pues es una falla de cierta manera frágil que contribuye a la desintegración de una conexión. Quiere decir que la conexión está separada. Por lo menos la otra conexión, la del aplastamiento, se va a deformar alrededor del agujero, pero la conexión va a seguir ahí, va a tener la posibilidad de hacer algo a tiempo. Entonces yo esperaría que cuando descanse la vigueta sobre la placa de apoyo, ¿cierto? Cada perno tendrá una reacción sobre la platina, y alrededor del agujero, en los pernos interiores, habrá aplastamiento, ¿cierto? Y por el tema de la distancia al borde, que generalmente es 1.5 veces el diámetro del perno, lo que uno deja, uno podría dejarle más material con ánimo de forzar que falle aquí también el aplastamiento, pero entonces minimizaría la capacidad de involucrar más pernos, o sea, limita la cantidad de pernos si pone más distancia acá. Estas son las variables para calcular la resistencia al desgarre y al aplastamiento. Entonces uno podría, recuerden que en la diapositiva anterior definíamos que si la longitud libre de material LC, que está graficada acá, es menor a 2 veces el diámetro del perno, gobernaría el desgarre. Y si logro que sea un poco más, pues entonces gobernaría el aplastamiento. Para que eso suceda, calculando la separación en función de eso, para que gobierne el aplastamiento en los pernos internos, entonces tendría que colocar una separación mayor a 3 veces el diámetro del perno más 1.6 milímetros. Si hago eso, aseguro que la falla en el material sea por aplastamiento y no por desgarre. Y en el de borde, si deseo que falle por aplastamiento, pues tendría que ponerle 2.5 veces el diámetro del perno más 0.8 milímetros. Pero es demasiado material, lo que hace que la conexión ya no me quepan pernos, o tenga la posibilidad de colocar menos pernos. Por norma se permite que esa separación o distancia al borde sea 1.5 veces el diámetro del perno. Ya para resumir, entonces, este sería el cálculo de las separaciones en función del diámetro, de 3 veces el diámetro del perno más 1.6, ¿cierto? Me daría estos valores, y se han redondeado esas separaciones cada 5 milímetros por encima, para tener un valor redondeado. En el caso de la distancia al borde paralela a la dirección de la fuerza, entonces se ha dejado 1.5 veces el diámetro del perno, también redondeado,
para de 5 en 5 milímetros obtener separaciones y distancias. Y la distancia al borde perpendicular a la dirección de la fuerza, del SUDH, para las placas se recomienda que sea 2 veces el diámetro del perno, un poquito mayor. Haciendo la misma tabulación de calcular 2 veces, encuentro que la distancia al borde en la dirección perpendicular a la dirección de la fuerza es un poco mayor a la que es paralela. Para aprenderlo más fácil, observen que cada perno en términos de octavos es lo mismo que las varillas como lo manejamos en concreto. Yo podría decir que un perno de media es 4 octavos, ¿cierto? Y 5 octavos, y así en función del número de octavos. Podría decir que la separación es 10 veces el número en octavos del perno. Para hacer una revisión rápida y confiable, la distancia al borde en la dirección de la fuerza, 5 veces el número del perno. Y en la dirección perpendicular a la fuerza, para el caso de pernos menores o iguales a 7 octavos, sería n más 2 por 5, y en el caso de pernos mayores a 7 octavos, es decir, de un perno de media, por ejemplo, ¿cierto?, en el que esté la separación, ¿cuál es la resistencia en kilonewton por milímetro de ancho de lámina donde está haciendo contacto? Basado en esas separaciones ya definidas, podría determinar el tamaño de cualquier placa, en el que la longitud sería igual a 2 veces la distancia al borde, que es 1.5n, sería 3n, más n-1, que donde n es el número de pernos, n minúscula, por s, pero s es... la separación sería 10 veces n. Entonces aquí sería n-1, la cantidad de pernos menos 1, por 10n más 3n. Daría la cantidad de la longitud total de la placa. Y también tendría el ancho, en el que sería igual a 2 veces la distancia al borde en la dirección perpendicular a la fuerza, más un valor A, que es la tolerancia entre la vigueta y el punto de apoyo. Yo podría ser más conservador si este valor de A lo minimizo, pero si hago eso, pues quien va a montar la estructura va a tener mayores problemas. Lo ideal es dejarlo en 10 milímetros, con una distancia de 10 milímetros, para que esa holgura le dé pie para instalación de la vigueta. Ahora, si esa holgura la hace mayor, pues ya la guía, digamos que tendría que revisar el estado límite por separado. Hay una distancia disponible para el tamaño de esta placa, y es equivalente a la altura total h sub 0, donde h sub 0 es la altura total del perfil menos la altura del cajón que está definido para cada perfil. Tengo una distancia disponible que es h sub 0 menos k. El tamaño de la placa tiene que ser menor a esa distancia disponible, o si no, no tiene manera de, ya sea por la curva de transición entre el alma y la aleta, que pueda asentar dentro del alma de la vigueta. Y acá están definidos para cada perfil la longitud disponible, es decir, que si yo voy a hacer una conexión, por ejemplo, para una IPE300, ¿cierto?, la longitud de placa que vaya a conectar tiene que tener una dimensión, una longitud menor a 224.3 milímetros. Si lo hago más grande, pues no me cabe la placa. Y acá está el tamaño de placa, la longitud de placa, aquí el ancho, y aquí el tamaño de placa en función del diámetro del perno y la cantidad. Recuerden que la placa simple va desde 2 hasta 12 pernos. Entonces, por ejemplo, si voy a poner 4 pernos de 3/4, haría 3 espacios, ¿cierto? 4 pernos son 3 espacios, y 3/4 son 6 octavos, 6 por 10, 60, ¿cierto? 60 milímetros cada espacio por 3, 180, y al lado de 1,5 daría lo de otro espacio más para darme 240 milímetros, 4 pernos de 3/4. Sí, esa sería la longitud de placa. Y en el otro sentido, pues recuerden que es n más 2 por 5, sería 3/4 son 6 octavos, 6 por 5, 30, ¿cierto? Por 2, 60, más 10, 70. Perdón, sería n más 2, 3/4, 6 más 2, 8, por 5, 40 milímetros, más 10, 40, y otra vez 40, porque son 2 veces LD, serían 80, más 10 milímetros, 90.
¿sí? N más 2 por 5 por 2, porque es a lado y lado, más los 10 de holgura darían los 90. Y es el tamaño ancho B de la placa. Es decir que las dimensiones de una placa las puedo poner en función del perno, del tamaño del perno. Criterio de rigidez rotacional debo cumplir para que eso se comporte como una placa simple, es decir, que ahí la rotación digamos sea muy grande, es decir, que no haya momentos, porque a pesar de que está considerada como placa simple, pero esto soporta un nivel de momento, porque pues los pernos tienen un brazo, ¿cierto? Pero si yo controlo el tamaño de las platinas, pues evidentemente lo que estoy haciendo es que obligo a que la conexión se comporte como una conexión simple. Entonces, si tengo de 2 a 5 pernos en mi conexión, el tamaño de la platina debe ser menor a la mitad del perno más a la mitad del diámetro del perno más 1.6 milímetros. Y si voy a usar, por ejemplo, pernos ya definidos, por ejemplo de 5 octavos, pues al revés, si tengo ya la platina definida, por ejemplo media, entonces 2 veces el valor de la platina, el tamaño de la platina, menos 3.2 milímetros debería ser como mínimo el tamaño del perno que use. ¿Esa fórmula de dónde viene? Esto viene del manual de construcción del ISC. Entonces son requisitos ya mediante pruebas que han hecho en comportamiento, en que estas son las condiciones para que se comporte como una placa simple. Y en el tema de la rigidez también tiene que ver el tamaño de la soldadura. Ha sido probado que para que esto tenga un nivel de ductilidad, el tamaño de la soldadura debe ser 5 octavos el espesor de la placa, en soldadura de filete por ambos lados de la placa. Ya con eso estaría cumpliendo. El cortante excéntrico es otro tema que tuvo que revisarse, cuál sería el parámetro para tomarlo en cuenta, y es que en las conexiones a cortantes siempre hay una excentricidad entre el punto de reacción, que sería aquí la soldadura, y la línea de pernos. Aquí hay una excentricidad equivalente a la distancia al borde, que es acá desde el borde del perfil hasta el eje de los pernos, esa es la distancia al borde del perfil, ¿cierto? Más la tolerancia. Entonces el ISC dice que si la cantidad de pernos que va a usar es menor a 5, esa excentricidad puedo reducirla a la mitad. Entonces la excentricidad sería igual a este espacio entre la cara del punto de apoyo al eje de pernos sobre 2. Y si la cantidad de pernos es mayor a 5, como este caso, entonces la excentricidad la tomo completa, ¿sí? Desde el punto de apoyo hasta el eje de los pernos. Y eso me da un momento, ¿cierto?, equivalente a la reacción por esa excentricidad. ¿Cómo la atiendo? Pues básicamente esto es lo que sucede. Este es el punto donde está la reacción, este es el eje de los pernos, ¿cierto? Algunos pernos están es decir, para atender este momento que se da ahí de excentricidad, algunos pernos tendrán su resultante en esta dirección y otros en esta. Así que se debe calcular cuál es el conector más débil en la conexión para saber con cuál de ellos trabajo la resistencia a la conexión en el perfil. Observen que acá este agujero, muy probablemente por la cantidad de material que tiene por delante, va a fallar por aplastamiento, ¿cierto? Evidentemente, por estar más cerca al borde, en la intención de hacer estática con la reacción, fallará por desgarre, y tengo también la falla del perno. O sea, esas 3 condiciones pueden darse en una conexión, así que debo escoger para la resistencia del conector, llámese conector, entre estas 3 fallas, el menor de los 3. ¿Sí? El menor entre el cortante del perno, entre el aplastamiento, como en este caso, o el desgarramiento para este otro caso. Entonces escojo el menor, y esa es la resistencia del conector, o con esa me baso para decir hasta este nivel de cortante, el nivel de cortante que llegue al perno debe ser menor que la resistencia disponible del conector, que es el menor de los 3. Entonces existen métodos para saber cuál es el nivel de cortante que toma cada perno. Está el método elástico, que consiste en
hacer una superposición de efectos. El uno sería llevar la carga hasta el centro de gravedad de los pernos, que es la condición que uno más fácil sabe diseñar, porque es coja la carga y divida la cantidad de los pernos y ya, ese sería el valor de cortante por los pernos. Pero hay que sumar un efecto adicional, que es la excentricidad de esa carga con respecto al centro de gravedad de los pernos. El método elástico pues simplemente dice que en función de la distancia al centro de gravedad proporcional a ella es la fuerza que toma cada perno. Es decir, que los pernos más alejados tomarían más fuerza. Entonces lo que hace uno es revisar el cortante en el perno más alejado y compararlo con la máxima capacidad que tiene. Y uno siempre empieza por la vigueta, porque es el espesor ya definido. El alma de la vigueta es, digamos, el material ya disponible. La placa sí uno puede, digamos, trabajar varios espesores, pero el del perfil, ese sí ya está definido. Este sería el cortante por momento, y este sería el cortante ya por la, digamos, la cantidad de carga dividida entre la cantidad de pernos, haciendo que esta fuerza P coincida con el centro de gravedad del grupo de pernos. Viéndolo de otra manera, para la conexión simple, pues si tenemos una reacción, ¿cierto? Esta línea punteada de color rojo indica pues la posición de la soldadura. Aquí está el grupo de pernos. Entonces, con respecto al centro de gravedad, tendríamos una carga, una componente en cada perno equivalente a la cantidad total de fuerza dividido entre el número de pernos, ¿cierto? Esa sería la componente vertical. Y tenemos un momento con respecto al centro de gravedad en esta dirección, ¿cierto?, que tiene que ser compensado por fuerzas en la otra dirección, ¿cierto?, con una magnitud, digamos, directamente proporcional a la distancia desde el centro de gravedad de cada perno. Es decir, aquí entre más lejos esté el perno, pues más carga toma. Ya teniendo los valores de separación que definimos en capítulos anteriores, podríamos determinar la capacidad de un grupo de pernos en función de esas separaciones y en función de la resistencia de cada conector. En última, lo que yo hago es calcular la resistencia de este RU, que en el perno más alejado, y compararlo con el phi R sub n, que es la resistencia de cada conector individual. Estas son las dos componentes, ¿cierto? Ya, y recuerdo que si la cantidad de pernos es menor o igual a 5, entonces la excentricidad, la distancia que hay, L sub h más A, puedo reducirla a la mitad, y si la cantidad de pernos es mayor a 5, pues entonces sí tomo la excentricidad plena. Esta ecuación es válida únicamente para una fila de pernos. Podría uno determinar la resultante solo en función de la cantidad de pernos y la separación. Ya con esta ecuación podría uno determinar la resistencia de un grupo de pernos conociendo la excentricidad, la cantidad de pernos y su separación. Aquí implícitamente ya tengo el diámetro, porque la separación depende del diámetro. Y si quiero saber la capacidad de la conexión, entonces saco el RU del radical, lo convierto en una resistencia disponible y obtendría este factor que podría llamarlo C por la resistencia de un conector individual. Ese factor C. Y podría tabularlo. En el ISC está solo tabulado para separaciones y por el método del centro instantáneo de rotación. Aquí esta tabulación se hizo para utilizando el método elástico, pero tiene la misma analogía. Si yo, por ejemplo, tengo aquí estoy hablando pernos de qué medida, de 3/4, ¿cierto? Observen que de 2 a 5 pernos tengo una excentricidad de 25 milímetros. ¿Cuánto es la excentricidad? L sub h, que es 2 veces n más 2 por 5, que sería más 10. Como estoy hablando de pernos de 3/4, n más 2 sería 8 por 5, 40 milímetros, ¿cierto? Al borde, más 10 milímetros de tolerancia daría 50, pero como estoy utilizando menos de 5 pernos acá para hasta acá, podría reducir a 25. Y en el resto ya sería 50. Entonces acá está tabulado para cada excentricidad el valor de la constante C que hablaba en la diapositiva anterior. Si esta fuerza P fuera la excentricidad fuera tan pequeña, ¿cierto?, que la fuerza P estuviera en el centro de gravedad de los pernos, en el caso de 4 pernos, por ejemplo, ¿qué valor daría acá? 4.
porque estaría el valor de cada conector por el número total de pernos. En la medida que me alejo, ¿cierto? Es decir, que la excentricidad incrementa, el valor se va disminuyendo, ¿sí? El valor de la capacidad. Este es el otro método, que es el método del centro instantáneo de rotación, que es un poco, el elástico es más conservador, este es el que trabaja los software de diseño, por eso hay una pequeña diferencia si uno revisa un software comercial versus el manual. Y es porque en alguna vez se hizo una prueba en cómo es la resistencia del perno al cortante en función de su deformación, y no es lineal como en el caso como se tiene en el método elástico, es un poco mayor la resistencia. Y el método consiste en buscar un punto, hay que hacer varias iteraciones hasta encontrar un punto en el que la sumatoria de momentos y fuerzas sea igual a 0. Entonces recuerden que en cada deformación, es decir, si yo varío este punto, varía la distancia, me varía la deformación y me varía la fuerza. Entonces hay que hacer varias iteraciones para encontrar ese punto y encontrar la resistencia. Muchos preguntan, y bueno, ¿y cuál de los dos métodos se usó en la guía? ¿Cierto? Y la mejor manera de saberlo es hacer la comparación de los dos para un ejemplo específico. Estos son los coeficientes C para grupos de pernos por el método SIR, y observen que si para ejemplo de 4 pernos de 3/4 tengo un factor C de 3,66, en el caso del método elástico para 3/4 3,58. Luego este soporta un poquito menos y el otro está en 3,66, pues tengo un poquito más de resistencia. Si tengo 5 pernos, entonces aguantaría 4,69, sería el factor para el método SIR. Entonces un ejemplo muy sencillo es hacer esta comparación. Tengo acá una placa, una excentricidad ya definida, estos son pernos de 3/4, el espesor de platina es 3/8 de pulgada. Reviso, esta es la resistencia RSU. Entonces reviso los 3 componentes para mirar cuál es el menor, el aplastamiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya pues tengo las separaciones, puedo obtener el valor, perdón, tengo las separaciones, puedo ya asegurarme de que esta separación es suficiente para que falle el aplastamiento, el desgarro utilizando la distancia al borde menor, y el cortante en el perno, porque ya lo tengo acá definido. Voy a decir que estoy utilizando pernos a 3,25 de 3/4. Escojo el menor de los 3, gobierna en este caso 75,93. Si reviso por el método elástico, utilizando la fórmula de la diapositiva anteriores, había una fórmula para calcular la capacidad, obtengo que es 350,3 kilonewton. Si yo lo reviso por el método del centro instantáneo de rotación, obtengo una capacidad de 356,11. La similitud es cercana al 98%, así que pues utilizar el método elástico es más fácil y no nos complicamos la vida para la guía. ¿La guía solo está para conexiones con perno o también para conexiones con No, aquí está solo la excentricidad, solo para los pernos. Entonces, por esa razón, para toda la guía se utilizó el método elástico, que es el más fácil. De con esta formulita pueden obtener la capacidad para cualquier configuración de pernos. El diseño de la vigueta, se deben hacer estos 6 estados límite y controlarlos, ¿cierto? Entre ellos está pues el cortante excéntrico. Entonces el primer paso es tomar la vigueta, siempre se empieza por la vigueta porque es el espesor ya definido, escoger la cantidad de pernos que satisface la capacidad, ¿cierto? Entonces defino el diámetro del perno para obtener la resistencia al cortante en el perno, el aplastamiento y el desgarre. Si entre más parecidos sean los 3, pues más estoy, digamos, optimizando el diseño, ¿cierto? Escojo el menor de los 3 y este es el valor de R sub n, la resistencia menor del conector. Luego pues entro a la tabla y escojo, de acuerdo a la cantidad de pernos que vaya a utilizar, la resistencia, y si tengo el valor de RSU dividido entre la resistencia del conector, puedo obtener el valor de C mínimo que busco en mi tabla, y con este valor de C escojo la configuración de pernos que requiero. Acá debo ser cuidadoso de revisar la rigidez rotacional. Recuerden que el espesor está limitado de acuerdo al tamaño de perno, ¿cierto?
Entonces, si voy a usar un perno de media, el tamaño máximo del alma para usar un perno de media es 7,94 milímetros, ¿cierto? Si son 5 pernos, si utilizo de 6 a 12 ya se me baja el tamaño máximo a 3,16. Fluencia por cortante en el perfil. En la sección desaleteada ya se calcula la resistencia por cortante, que básicamente es el 60% de la fluencia por el área grosa cortante. No se toma en cuenta el aporte de las aletas, sino simplemente el alma del perfil. Acá está tabulada las resistencias por fluencia por cortante para todos los perfiles y esta es la fórmula general, punto 207 TW por H sub 0. Esto es punto 9 por punto 6 por 345 dividido entre 1000, para que estos dos valores multiplicados en milímetros obtengan la resistencia de una vez en kilonewton. Si el perfil no tiene desalete, pues se calcula con la sección completa, ¿cierto? Se revisaron y tanto el valor de C sub B y el valor de Φ son 1, así que la resistencia al cortante del perfil es básicamente la resistencia que nos da el software de diseño, con la sección completa por fluencia por cortante. La rotura por cortante, la misma analogía que tenemos en tensión, es determinar el área grosa o área total de cortante, que es el espesor del alma por la altura, menos el espacio que ocupan los agujeros. Pero estos tamaños de agujeros, este es el agujero de cálculo que corresponde al diámetro del perno más 3,2 milímetros. El diámetro estándar es 1,6 veces más grande del perno y el otro 1,6 para llegar a 3,2 es un diámetro adicional que se toma por los daños que se generan en la fabricación del agujero. Es decir, el tamaño, si voy a comprar, si voy a poner un perno de media, si quiero el diámetro estándar, pues le voy a poner una broca de 9,16, pero cuando vaya a calcular el diámetro es 5 octavos, ¿sí? Visto de otra manera, esta sería la sección para la fractura por cortante. Y aquí está tabulado, pues en función de la cantidad de pernos puedo calcular un valor de resistencia por milímetro de ancho de vigueta, en el que simplemente, de acuerdo al perfil que escoja, multiplico este valor por el espesor de alma que tenga y obtengo la resistencia al cortante del perfil. En el caso que sea el perfil completo, pues la misma analogía, la sección total menos el espacio que ocupan los pernos. El bloque de cortante en el perfil, como está la dirección de la fuerza, entonces aquí hay un desprendimiento de material, ¿cierto? La fuerza, cada una de las áreas que componen la ecuación para resistencia a bloque de cortante, puedo definir esas áreas en función de la cantidad de pernos, ¿cierto? Todo esto ya con solo conocer el perno, cualquiera de estas variables ya las conozco, ¿sí? Salvo el espesor del perfil, que ese sí depende de cada uno de ellos. Y esto ya es viendo las ecuaciones y el gráfico de otra manera. Y al final yo podría, por milímetro de ancho, ¿cierto?, calcular la resistencia por bloque cortante para cualquier configuración de pernos, dado que todas las variables las conozco por milímetro de ancho. Y la resistencia de un perfil sería igual a esa resistencia unitaria de milímetro de ancho por el espesor del alma de cualquier perfil. Es decir, aquí tendría una manera general en la que podría calcular la resistencia no solo para los que están en la guía, sino para cualquier perfil. Siguiente estado límite, la fluencia por flexión, que básicamente es, como yo estoy aquí debilitando la sección, ¿cierto? Hay un tramo o longitud de viga en la que debe estudiarse cómo es su comportamiento por flexión. Como estoy quitando el destijere en la zona de compresión del perfil, esta lámina, si la relación entre esta lámina, esta distancia C sobre H sub 0 tiende a ser muy grande, pues entonces debe verificarse la rigidez de esa placa que está en compresión, de este tramo de placa en compresión. La aleta en tensión no tiene ningún problema. Generalmente la fluencia por tensión solo se evalúa cuando yo haga un doble destijere. Cuando yo voy a hacer una conexión de dos vigas que son iguales de altura, tengo que hacer destijere arriba, destijere abajo. Entonces también tendría que revisar la fluencia por tensión en el patín, en el tramo de alma inferior. Pero aquí no es necesario, nos sobraría. Entonces esta es la sección crítica y
la excentricidad completa sería igual a la reacción del perfil por la distancia C más la tolerancia. Ese sería el brazo para generar la flexión en ese tramo de perfil. Recuerden que para todos los perfiles se utilizó 150 milímetros, ¿cierto? Para los perfiles pequeños es un valor bastante conservador, pero aún así les cuento que no fue el estado límite que gobernó el diseño. Podría uno ir un poquito más, pero la guía está hasta 150 milímetros. Es decir, la resistencia no podría cambiar si de pronto para ciertos perfiles se fueran un poco más. Entonces este es el valor de la excentricidad, les decía, desde la cara del punto de apoyo hasta la zona reducida, y obtendría uno el valor de momento, ¿sí?, en esa zona crítica. De acuerdo a qué tanto le quite yo, ¿sí?, y a la altura del perfil, se genera ahí un tamaño de placa en el que puedo definir si es capaz de plastificar, si está en un rango en el que algunas zonas plastifican y otras no, o simplemente donde no es posible que ese tramo de platina pueda plastificar, y eso lo da el parámetro lambda, que es la relación entre H sub 0, que es la altura de la sección ya de esa LTA, sobre el espesor de la vigueta. Y acá en función de C, que es la longitud del cajón de destijeres, sobre H sub 0, que es la distancia o altura de la sección de esa LTA, puedo calcular estas variables y en función de eso obtener el valor de lambda P, ¿cierto? Me dice que cuando lambda, esta relación es menor o igual a lambda P, la sección es capaz de desarrollar momento plástico. Si está entre lambda P y 2 veces lambda P, pues tendría esta variación. Esta es una recta que va disminuyendo en la medida que se incrementa lambda, y si es mayor a 2 veces lambda mayor a 2 lambda P, pues entonces entraría a calcularse un esfuerzo crítico, es decir, estaría ya en rango totalmente elástico. El aplastamiento y desgarramiento en el perfil, pues básicamente ya definimos, ya sé desde un principio que los pernos interiores me fallan por aplastamiento porque lo definí en las separaciones, y el de borde me va a fallar por desgarre. Entonces simplemente la sumatoria de esas resistencias la que me da la capacidad de los perfiles. Lo mismo, podría calcular por milímetro de ancho, esto ya lo había hecho en las diapositivas pasadas, por milímetro de ancho, y simplemente saber la cantidad de pernos y el diámetro. Esta es por ejemplo, para 7 pernos de 3/4 tendría 100.6 kilonewton por cada milímetro de ancho de vigueta. Entonces ya simplemente es escoger el perfil por el espesor de esa vigueta específica y puedo saber la resistencia por aplastamiento y desgarre. El diseño de la placa es volver a repetir los mismos estados límite, ¿cierto?, pero para la placa. Entonces aquí rápidamente se revisa el cortante excéntrico en los pernos, vuelve y se escoge el menor entre los 3, cortante, aplastamiento y desgarre, el menor, y se revisa en las tablas de cortante excéntrico de acuerdo a la cantidad de excentricidad y ahí al diámetro, ¿cierto? Y la cantidad de pernos puedo tener este factor, ¿cierto? La capacidad de la conexión sería igual a este factor por la resistencia del conector, que es la menor de las 3 estados límites expuestos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y ahí obtendría cuál es la resistencia por cortante de los pernos, por cortante excéntrico, por los conectores como tal. Fluencia por cortante, pues es la sección de la placa, ¿cierto?, que es igual al área grosa de la placa en la dirección de la fuerza, el cortante es el espesor de la placa por la longitud. Y obtendría para cualquier configuración de pernos, como ya conozco la longitud, si con solo saber el diámetro del perno, ¿sí?, y la cantidad de pernos, puedo saber la longitud de la placa, porque ya todo lo definí. Así que puedo calcular la resistencia, por ejemplo, si voy a usar 5 pernos de 7 octavos, la resistencia por milímetro de ancho en kilonewton de esa placa. La rotura por cortante tiene la misma analogía que la fractura por tensión, ¿sí? Lo que cambia es que el valor de esfuerzo es el 60%. Y el área neta cortante es el área total de la sección menos el espacio que ocupa los agujeros. También podría calcular en función
de la cantidad de pernos, separaciones y demás, y el diámetro del perno, la resistencia por milímetro de ancho de placa, y puedo tabularla acá, y en función de la cantidad y configuración de pernos obtener una resistencia por ancho de placa. Bueno, bloque cortante, la misma analogía, puedo tener en función de la cantidad de pernos cada una de las áreas que están dentro de la ecuación. Aquí la ecuación del lado izquierdo gobierna, no debo sobrepasar, aquí está la fractura del área neta y aquí está la afluencia del área grosa por cortante. Siempre pues este debe ser el estado límite superior para que la fractura no sea la que gobierne. ¿Ese siempre está tomando 1.0? Sí, porque los esfuerzos en la zona de tensión acá se consideran que son uniformes. O sea, no hay una palanca, dos filas de pernos en la que una irían en una dirección, otra en otra, y tal vez la distribución de esfuerzos en la zona de tensión ya sea variable, es triangular. Sí, porque es una placa simple. Sí, sería bueno de pronto pensar en hacer más tabulaciones, pero la guía solo está para una sola fila de pernos. Este sería el valor de resistencia de bloque por cortante por milímetro de ancho, ¿cierto? Para cualquier configuración de pernos. Observen que todas están desde 2 hasta 12 y en función del diámetro y la separación, todos estos valores están definidos en función del diámetro. Puedo obtener la resistencia por milímetro de ancho. Fluencia por flexión. Si 9 por FY por el módulo elástico. Estos son los valores calculados, esta es la ecuación general por milímetro de ancho, va en función de la longitud, ¿cierto? Porque depende de esa es la inercia sobre la mitad de la altura de la placa. Obtengo ahí que en función de la longitud de la placa puedo obtener la resistencia por fluencia, por flexión de la platina. El aplastamiento y desgarre, ya el desgarre se da en la parte inferior, como lo habíamos visto. Los pernos interiores, cualquiera que sea su cantidad, todos tendrán que fallar por aplastamiento y únicamente el de borde es el que me va a fallar por desgarre para cumplir o tratar de optimizar la resistencia a 1.5 veces el diámetro del perno con respecto al borde. Ha sido calculado así. Entonces observen que n-1 pernos están por aplastamiento y esta es la suma de la resistencia del perno que está por desgarre. De la misma manera están tabulados y están las resistencias para cada uno de ellos. Esta, la parte izquierda, es el aplastamiento y estas son por desgarre. Y el resumen del diseño de la placa, pues yo puedo tomar todas esas tabulaciones, escoger el menor y con esta diapositiva podría diseñar cualquier placa manteniendo todos los estados límite que acabamos de estudiar, ¿sí? El menor. Y lo único que me faltaría revisar es la resistencia al cortante en el perno, donde esa resistencia debe ser el valor del BSU que requiero cubrir sobre la distancia C de la configuración de pernos. Porque acá pues está por milímetro de ancho, pero la resistencia del perno no depende del espesor de la placa, así que tendría que revisar esta resistencia y la resistencia por cortante de los pernos. Este valor de 0.22 es el producto entre 0.75 por 3.72 sobre 1000, que es la resistencia por cortante del perno, considerando la rosca incluida en el plano de corte. Como ven, pues los parámetros han sido bastante conservadores para evitar meter la pata. Ejemplos de diseño. Este es un ejemplo práctico en el que fácilmente uno pues corre el modelo, ya sea cualquiera de los programas comerciales que obtenemos, y para una IPE 300 tengo esta carga. Este es el valor de la resistencia del perfil, así que si ustedes revisan los índices en el modelo le dará algo así de 0.36. Pero debo diseñar la conexión para un cortante último de 157.5. Esto dividido entre la capacidad es donde sale 0.36. Entonces hago todo el proceso, empiezo por la vigueta, ya está tabulada la capacidad de una IPE 300. Lo que no está lleno quiere decir que no caben, es decir, puedo poner máximo 5 pernos de media o 4 pernos de 5 octavos o 3 pernos de 3 cuartos
o 3 pernos de 7 octavos o un perno o 2 pernos de pulgada o 2 pernos de 1 octavo. La cantidad mínima de pernos son 2 y la longitud mínima de conexión por temas de estabilidad, se me olvidó decir eso, es al menos la mitad de la altura de esa LTA, es decir, H sub 0 sobre 2. Esa debería ser la longitud mínimo de placa para que el perfil tenga estabilidad por montaje. Entonces tengo este valor de cortante que viene del diagrama y esta longitud disponible. Debo poner una placa, ¿cierto?, en la que su configuración de pernos sea menor a 224.3 milímetros. Entonces puedo colocar 3 pernos de 7 octavos, ¿sí? Tendría este valor de capacidad 171.6, que es superior a 157.5. Y lo que debo revisar es que esta configuración de pernos, que podríamos hacer las cuentas, ¿cuál sería la longitud de placa? Pues si son 3 pernos, son 2 espacios, y 7 por 10, 70, y unos 5 arriba y abajo, sería 210, sería la longitud de la placa. Me cabe perfectamente, ¿cierto? Esta sería la configuración. 3 pernos de 7 octavos separados 70 milímetros. Este es el borde al borde en la dirección perpendicular a la fuerza, que es, como estoy utilizando 7 octavos, y n más 2 por 5, y la tolerancia de 10 milímetros. Entonces, si reviso este valor de capacidad del perfil, aquí estoy solo revisando la capacidad del perfil, me da 0,92 la relación entre B sub U y phi B sub N, que es muy superior a la que me da el modelo, y eso siempre les va a pasar. O sea, cuando revisen un modelo acortante, miren que la relación demanda-capacidad sea máximo el 40%, y eso es mucho pedirle a la conexión. Ya iré por cortante a que gobierne el diseño. En más de este índice tendrán problemas para hacer cumplir la conexión. ¿Qué tendrá que hacer? Enchaparla, darle más espesor al alma o cosas así. Bueno, para el diseño de la placa, aquí es tomado de la tabla de diseño, ¿cierto? Vuelvo nuevamente a los 3 pernos de 7 octavos, no los puedo cambiar porque me deben coincidir con la vigueta, ¿cierto? Me dará una resistencia de 24.2 kilonewton por milímetro. Entonces, si hago una división entre lo que necesito cubrir sobre lo que soporta 1 milímetro de ancho, debo instalar una platina con un espesor mayor o igual a 6,50, se pasa de 1/4, entonces me toca pasar a 5,16. La platina de 5,16, ¿cierto? La resistencia es igual a 24.2 por 7,94, que equivale a 5,16, me daría una capacidad de 192.15. Y nuevamente la relación entre B sub U y phi B sub N pues es 0,82. Y ahí está el diseño de la placa, utilizando los mismos 3 pernos de 7 octavos y con un espesor de 5,16. Entonces, como ven, hacerlo a mano pues tiene su proceso. Alguien me decía en una de las ciudades en las que ya se hizo esta conferencia que si podía sacarle la fotocopia a la guía y pasarla como memoria de cálculo en una curaduría. Entonces, por esa razón pensé en alimentar un poco más las diapositivas con el ánimo de que cualquiera de ustedes se siente y pueda hacer la memoria de una conexión como esa. Digamos, un poco más desglosado el tema. Entonces, pueden hasta este momento olvidarse de todo lo que dije, ¿sí? Ahí está cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos a comenzar la conferencia, que es usar la guía, ¿cierto? Entonces, en el uso de la guía, hagan de cuenta que no hemos hablado nada de los estados límites y los pernos y demás, sino ya para que cualquiera de ustedes la pueda usar. Entonces, volvamos al ejemplo práctico, ¿cierto? En el que utilizo una IP300 y tengo este nivel de carga y obtengo esta relación demanda-capacidad, y la conexión debe cubrir una resistencia última de 157.5 kilonewton. Entonces, ¿qué hago? Voy a la guía
En la página 41 está el perfil IPE 300. Aquí están todas las características enunciadas para el diseño de esa conexión. Observe, la altura del perfil es 300 milímetros, la distancia C o distancia del cajón 150 milímetros, la altura del destijere son 50 milímetros. Este es el valor de K, que corresponde a la suma del radio de curva de transición entre el alma y la aleta, más el espesor de la aleta, ¿cierto? Y estos son los valores de tolerancia. X es la tolerancia entre patines y A es la tolerancia entre el alma de la vigueta y el alma del elemento de carga. ¿Recuerdan qué escogimos y qué espesor de platina haciéndolo a mano con las tablas? Creo que fue 516, utilizando 3 pernos de 7 octavos, ya diseñamos. La capacidad es 171.6 de la conexión y observen que la resistencia nos vuelve a dar 0.92, que fue todo lo que hicimos en las diapositivas pasadas. No tiene sentido incrementar el espesor de la placa porque sigue aguantando lo mismo, es decir, que está gobernando algún estado límite que tiene que ver con la vigueta, ¿sí? Y lo que no está acá tabulado indica o que la conexión no cabe o que no cumple rigidez rotacional, ¿cierto? Porque recuerde que utilizo cierto diámetro de pernos en función del tamaño de la placa que esté utilizando. Entonces ahí tengo una limitante. Aquí hay más datos. Me dice, después de que hago el diseño, ¿cierto? Entro acá con el BSU. Observe que aquí la capacidad del perfil esto está en 440.9 kilonewton. Entonces me dice aquí, mínimo, la conexión más débil que está tabulada está en un 21% de este valor y la máxima en un 39%. Es decir, si su índice de demanda capacidad en el modelo le da superior al 39%, la tabla no le sirve. Sí, la conexión no le sirve. Tendrá que de pronto ser más refinado en quitarle menos valor de subsede y calcular todo y revisarlo por ahí. Pero si está en este rango, pues está menor al 39%, la demanda capacidad puede usarla con plena confianza, si no, no le va a dar ninguna. Después de que usted definió cuál es la configuración, le dice al dibujante, vaya, dibújeme el detalle 136. No me le cambie nada, que yo lo que necesito es que ponga exactamente eso en el plano. Detalle 136, lo revisa y le pide a su dibujante que haga este detalle tal cual como está ahí y no le cambie nada. Y ya está el diseño de la vigueta. Entonces observen que aquí hay datos, debe revisar que esto está IPE 300, que son los 3 pernos de 7 octavos a 325, con las roscas incluidas en el plano de corte. Que el C debe ser menor a 150 milímetros, la longitud del cajón de destijere, y que está utilizando una placa T sub P equivalente a 516, ¿cierto? En el que la resistencia da 171.6, que corresponde a la resistencia tabulada. Además de eso, que la soldadura es 5 octavos T sub P, es decir, que con este tamaño de placa, la soldadura que debo poner en doble filete por lado y lado debe ser 5 milímetros, ya está tabulado. Y que el espesor mínimo de la viga en la que estoy apoyando debe tener 3.9 milímetros para que todo pueda cumplirse y darse de acuerdo a los parámetros. Todo ya está tabulado para que cumpla la rigidez rotacional y para que quepa la placa dentro del espacio disponible. Este es otro ejemplo práctico que suele suceder. Nosotros somos muy buenos para adaptar las cosas. Entonces puede que ya no sea una viga ENI, sino de pronto una sección cajón, y aunque todo está tabulado para secciones con desalete, pero alguien podría decir, yo voy a calcular la capacidad del perfil, que es muy fácil, ahí estoy quitando una cantidad de estado límite, porque el hecho de no quitarle el cajón, solo lo que debo revisar es el corte y nada más, porque no hay ni fluencia por flexión y esos otros, el perfil lo miro entero, entonces es más fácil. Y entonces vuelvo y reviso el mismo ejemplo, ¿cierto? En lugar de colocar perfiles ENI, cajón tubulares, y intento adaptar la guía.
Ya tengo más distancia disponible porque no estoy quitando la altura de astijere, por lo tanto podría colocar para la misma valor de BSU 157.5, 4 pernos de 5 octavos me caben y tiene una resistencia mayor, 194.4, lo que el índice lo puedo subir a 0.81. Y esta sería la configuración teniendo en cuenta el perfil completo, sin desalete. Bueno, la placa da el mismo diseño, solo que cambia la cantidad de pernos y el diámetro. Reviso que lo que yo necesite acá, 678, que es la división entre el valor de este factor, ¿cierto? El valor unitario por milímetro, obtener la cantidad de espesor necesaria para cubrir la fuerza de 157.5. Ese espesor debe ser menor a 3 octavos para cumplir con requisitos de rigidez rotacional. Entonces me cumple con 5.16 y obtengo un valor de BSU sobre phi BSU-N de 0.85. Bueno, si es una vigueta apoyada en perfilería tubular, pues está bien utilizarla y digamos que este sería el resultado del diseño. Pero ojo, pues conexiones a cortante también las usamos para conectar entre columnas. Y si no hay diafragmas, ¿cierto? Podemos tener este caso en el que voy a conectar algún miembro estructural con una conexión a cortante y entonces lo que voy a hacer es adaptar la guía. Simplemente calculo la resistencia al perfil, que es muy sencillo, y le pongo lo que me da de acuerdo a la tabla la resistencia por cortante en la conexión. Entonces aquí está las fuerzas cortantes, ¿cierto? Por el diseño de placa, pero ojo, si es el amarre de vigas a una columna sin ningún tipo de diafragma, pues entonces tendré tensiones y compresiones por la integridad estructural del sistema que no están contempladas en la guía. Entonces, si la voy a adaptar, ojo, porque las cargas axiales en la conexión no están contempladas. Si su deseo es diseñar la viga teniendo en cuenta estas fuerzas, pues hay algunos PERPES y demás en los que esos estados límites ya están contemplados en función de la componente horizontal que pueda tener la conexión. Entonces, en ese caso ya pues, la guía no sería útil para eso. Otro ejemplo que es muy usual en las empresas de fabricación es utilizar esta conexión de cortante que la llamamos tipo banderita, y es porque en el caso de fabricación es más fácil usted en su mesa de corte hacer todo este figurado que ponerse a cortar el perfil con el desalete de más. Es más fácil y rinde más. Entonces es muy usual hacer ese otro tipo de conexión, pero uno podría decir, no, pues diseño esta plaquita utilizando la guía, ¿cierto? Y lo demás, como va soldado por todo lado, pues diría, funciona bien, está agarrado. No, pero ojo, aquí hay grandes compresiones que se pueden presentar. La rigidez rotacional no corresponde a lo definido en el manual, ¿cierto? Estas conexiones tipo banderita no están contempladas las excentricidades con respecto al punto de apoyo que puede generar ese tipo de conexión. Por lo tanto, la guía tampoco está pensada como solución a este tipo de conexiones. Y como les decía ahorita, aquí hay más papers de este tipo de temas en los que podrían revisar y observar que las fallas se dan siempre en la parte inferior del tramo de bandera que se deja, así que pues hay que hacer algunas revisiones adicionales, no solo con las que están en la guía simplemente. Y esos esfuerzos no están contemplados dentro del diseño de la guía, solo para no adaptarla así por así. Muchas gracias por la paciencia y bueno.